Hola, soy Kevin Izquierdo de Claritas Turismo y bueno, debido a esta situación de crisis sanitaria por el coronavirus, pues hemos decidido intentar hacer algunas visitas virtuales a través de esta aplicación, porque ya que no podemos explicar por dentro los monumentos, pues intentamos a través de diferentes fondos poder explicároslo y hacerlo lo más ameno y divertido posible. Como veis, a mi espalda tenemos la Catedral de Jaén, una joya del Renacimiento español, obra de Andrés de Vandelvira en el siglo XVI, pero que previamente tuvo otras tres catedrales en la ciudad de Jaén. En el siglo XIII, con Fernando III Santo, cuando se conquista Jaén, se decidió construir una iglesia catedral justo encima de los cimientos o los restos de la primitiva mezquita Aljama. De bien es sabido de sobra que previamente la catedral, lo que era el título de cátedra, estaba en Baeza y Fernando III Santo decidió trasladarlo a Jaén en 1249. Esa catedral, construida por Fernando III Santo en el siglo XIV, se ve incendiada por Muhammad V y entonces deciden levantar una nueva catedral, que lamentablemente en el siglo XV, pues por una serie de derribos de cubierta y demás, pues deciden derribarla por completo y levantar otra catedral nueva. Por tanto, en el siglo XV ya llevábamos tres catedrales y en el siglo XVI, por una cuestión de gusto estético, de cambio de la moda artística, de lo que era la comparativa española, que utilizaba una arquitectura gótica respecto a Italia, que utilizaba una arquitectura renacentista, pues decidieron instaurar una catedral de este estilo italiano en esta ciudad de Jaén. Evidentemente, de los arquitectos que vinieron a presentarse a través de un concurso de obras, como era Pedro Machuca o Jerónimo Quijano, fue Andrés de Vandelvira finalmente el elegido para poder construir esta catedral, la cual fue su última obra en vida. Él comienza el proyecto, lo deja todo proyectado y diseñado, comienza a construir parte de lo que sería la sacristía y sala capitular, y lamentablemente tras su muerte queda paralizada la obra y serán otros arquitectos a posteriori los que decidan proseguir el modelo de Andrés de Vandelvira hasta su finalización. Es cierto que parte, por ejemplo, de la decoración que hay en el intradós de las bóvedas, sobre todo las más colindantes a la fachada, o por no decir la propia fachada en sí, la decoración que tiene, pues remite más a un gusto barroco, incluso tirando al rococó, pero las líneas verticales y la proporción y geometría que rezuma la catedral, pues evidentemente son rasgos más que propios del Renacimiento. Entonces estamos hablando de una catedral que, pese a que la proyecta Vandelvira y la finalizan otros arquitectos, en torno a unos 250 años de duración que tuvo la catedral, estamos hablando de que es una catedral que podemos hablar en mayúscula de que es totalmente vandelviriana. Yo el mismo ejemplo o símil lo pongo con la Sagrada Familia de Barcelona. Todo el mundo atribuye que es de Gaudí, pese a que él evidentemente no la va a terminar, pues ese mismo ejemplo hay que aplicarlo a Andrés de Vandelvira. Una catedral cuyas curiosidades son varias, ¿no?, que vamos a ir intentando ver ahora a través de diferentes fondos, pero una de ellas se ve claramente en la fachada, son los balcones, la cual hace que sea la catedral, bueno, la única catedral del mundo que tiene este sistema de balcones, tanto al exterior y al interior del templo, le dan la vuelta entera en todo su perímetro y todo es por la veneración de la reliquia del Santo Rostro. Este es el leitmotiv. Si no tuviéramos la reliquia del Santo Rostro en Jaén, previsiblemente la configuración de la actual Catedral de Jaén podría haber sido de otra forma. Bueno, como decía, vamos a ir viendo algunas curiosidades más de la catedral. Estamos viendo aquí la fachada totalmente imponente, majestuosa, y ahora vamos a entrar a lo que es el coro. Si os fijáis en el coro, estamos hablando de que se considera uno de los coros más grandes que hay en toda España. Primitivamente fue construido por Gutiérrez Guerrero, un escultor flamenco que también participa en la Catedral de Burgos, cual el coro se ve evidentemente que tiene mucha evidencia, muchos paralelismos con la Catedral de Jaén, pero evidentemente con las profundas construcciones y transformaciones que va sufriendo la catedral a lo largo de esos 250 años a la muerte de Andrés de Vandelvira, pues claramente vemos cómo el coro en el siglo XVIII, que es cuando se va a ejecutar, pues realmente sufre una modificación sobre el plano. Esa modificación va a verse implícita por la parte del ayuntamiento. Resulta que por poder coger más terreno en lo que era la propia plaza de Santa María, plaza del pueblo, para el obispado, para poder ampliar lo que era la fábrica, lo que llamaban en aquel entonces a la catedral, pues resulta que hubo que desvirtuar, desmontar parte de lo que era el ayuntamiento de Jaén y tuvieron, por tanto, que eliminar parte de ese edificio municipal de la plaza de Santa María. El alcalde propuso sentarse dentro del coro y a ser posible delante, y esa petición se cumplió hasta el punto de que hoy en día, cuando accedemos al coro,
pues nos encontramos que la parte delantera sería la parte destinada al cabildo municipal, concretamente al alcaide y a los caballeros 24, y la parte trasera, la que nosotros vemos en pantalla al fondo, pues sería la parte reservada para los canónigos. La parte de abajo, que veis que hay una serie de asientos en la parte de abajo, tenemos lo que sería la parte destinada a los capellanes y la parte superior a los canónigos con el propio obispo en el centro. Evidentemente, este espacio de coro pues fue un espacio que vino motivado a raíz de la coronación de Carlomagno en el siglo IX. En aquel momento, la regla benedictina que llevaba por filosofía ora et labora, rezar y trabajar, fue cambiando su metodología ora et labora, primaba más el rezo que el trabajo, por tanto, hizo que se duplicaran, triplicaran, incluso cuadruplicaran lo que eran las propias órdenes mendicantes y órdenes eclesiásticas, y eso hizo que hubiera muchísimos monjes, muchísimas personas dentro de lo que era el altar mayor y no cogían todo a la vez para poder acompañar los coros litúrgicos. Entonces se vieron obligados a tener que crear un espacio lo más próximo posible al altar mayor, pero que fuera reservado solo para ellos. De ahí viene lo que es las actuales construcciones de los coros de las catedrales. Evidentemente, en mitad de un coro debe haber un facistol, como sabéis, una especie de atril de madera donde se colocaban los libros corales para que la gente pudiera, concretamente los canónigos, pudieran leer ese canto gregoriano y evidentemente interpretar las partituras eclesiásticas, ¿no? La gran pregunta o la anécdota, ¿quién es o quién era la persona encargada de girar el facistol para que todos los canónigos pudieran ver esa partitura? Pues se dice que cuando se ensayaba antes de la misa, el que más desafinaba pues sería la persona encargada de girar el facistol en esa misa concretamente. Como decía, un coro muy interesante donde tenemos varias curiosidades. Por un lado, la parte del ayuntamiento, como decía, reservada para el Cabildo Municipal, está decorada con las escenas de la vida de la Virgen María, y para lo que es la parte del obispado, pues tenemos la decoración de la vida de Cristo. Abajo tenemos lo que sería la vida de los santos, lo que viene a ser la hagiografía, ¿de acuerdo? En esta parte de la izquierda mía, y luego tenemos más arriba el Nuevo Testamento, y en lo que llamaríamos el sotocoro, la parte más alta, tendríamos lo que es el Antiguo Testamento. Como decía, el coro es una de las piezas más importantes que podemos tener en esta Catedral de Jaén, pero justamente este trascoro, ¿de acuerdo?, nos daría pie a lo que sería otra parte importante de la catedral, que sería el trascoro, ¿de acuerdo? Justamente me voy a apartar para que lo podáis ver un poquito. En este trascoro, evidentemente, todo lo que prioriza es ese mármol de Carrara, mármol italiano, que choca o resalta francamente con lo que es la propia arquitectura de la catedral, que es toda hecha en piedra de caliza, pero el tema que más, digámoslo así, puede llamarnos la atención es justamente esta pintura que hace Salvador Maella, una pintura tradicionalmente de estilo murillesco del siglo XVIII, aludiendo al pasaje bíblico de la Sagrada Familia. La anécdota es que evidentemente esa Sagrada Familia, como se dice, era el momento en el que la mujer, la Virgen María, debe de tener al niño Jesús en su regazo, y en esta ocasión vemos que está al contrario, es San José, su padre, el que lo tiene. Eso ha dado pie a que la gente haya podido, digámoslo así, intentar averiguar la manera, razón o fórmula de por qué está así, y entonces la gente ha encontrado una especie de costurero, unas tijeras con las que ha podido posiblemente la Virgen María estar cosiendo, haciendo al fin y al cabo tareas domésticas, simbología también en ese momento del siglo XVIII de que la Virgen María pues es como una mujer más, ¿no?, normal y corriente, lo cual da pie a que la gente pues venga a poder buscar esas tijeras, y dice la tradición que la persona que encuentre esas tijeras puede pedir un deseo. Antiguamente decían que quien encontraba las tijeras se casaba. Una tradición que va evolucionando y ahora ya no son solo las tijeras, ahora hay que encontrar una aguja y también un dedal. Y encontrando esos tres objetos, pues evidentemente puedes pedir un deseo, que cuando se cumpla, esperemos que vengan, sea lo más pronto o recientemente posible, pues se tiene que venir a Jaén para poder echarle una moneda en actitud de agradecimiento. Otro espacio importante que tenemos en esta catedral, ¿de acuerdo?, pues evidentemente es la sala capitular. Me voy a mover para este lado para que lo podáis ver perfectamente. Como aquí tenemos
uno de los espacios más emblemáticos de Andrés de Vandelvira. A priori, en esta parte de la derecha, podemos ver cómo más o menos se va manteniendo ese mismo estilo proporcional, digamos, y rítmico, geométrico de la arquitectura italiana, y evidentemente destaca esos conceptos italianos de la arquitectura que tenía que tener la piedra al desnudo, es decir, la propia piedra tiene que estar vacía, carente de contenido, no podemos tener ni una pintura, ni escultura, ni revoco de yesería, ningún tipo de decoración parecida a un tapiz, por ejemplo, que perjudique o manche lo que sería la propia arquitectura. Es la piedra la que debe de decorar y por ende, si os fijáis, vemos cómo toda la piedra está limpia, está clara y es la propia piedra la que nos va decorando mediante formas de arcos de medio punto, hornacinas a doble altura, pilastras, etcétera, etcétera, lo que nos va marcando un ritmo, una armonía y una geometría. Si os fijáis en el centro de la sala capitular, lo que destaca es claramente este retablo, que bueno, si me permitís, el tema no es un retablo al uso. Se puede decir que es como una especie de trampantojo, porque al fin y al cabo son pinturas que realiza Pedro Machuca, que lo conoceréis de haber trabajado para el emperador Carlos V en algunos edificios emblemáticos, como por ejemplo el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, pues que resulta que esas pinturas, que por ende cada pintura lleva su propio marco, pues están ensambladas, encajadas una a otra, formando una especie de puzzle y creando lo que viene a ser esa especie de retablo, donde prioriza varias escenas, ¿no? Arriba del todo podéis ver claramente, justamente aquí, cómo hace un guiño a la propia reliquia del Santo Rostro, esa gran reliquia que posee la propia catedral, y en esta parte de aquí veréis que tenemos una pintura, parece un hombre sentado, sedente, con una túnica blanca, que muestra al propio San Pedro de Osma. Llama poderosamente la atención y es que parece ser que de los primeros obispos que tuvo la diócesis de Jaén cuando se trasladó posiblemente lo que era la cátedra de obispado desde la catedral de Baeza a Jaén provenían del Burgo de Osma y de ahí que siempre se le tenga que tener en cuenta, en consideración, que en la propia catedral de Jaén haya que tener un espacio reservado para la propia o por el propio santo patrón del Burgo de Osma. De ahí que esta sala capitular también pues pueda tener el nombre o el sobrenombre de Capilla hacia San Pedro de Osma. Como decía, esta sala capitular es, como bien dice su nombre, el capítulo, lugar donde se reúnen los canónigos, junto con el propio obispo, los capellanes que veíamos antes en el coro, aquí ya no pueden entrar, y que evidentemente pues estas personas pues van a discutir cualquier asunto concerniente o relacionado con la diócesis de Jaén, ¿no? Desde posiblemente la autorización para poder ayudar o arrendar una tierra, poder cambiar quizá el mensaje litúrgico, poder nombrar a un nuevo sacerdote a órdenes, o incluso en estos tiempos de crisis sanitaria poder autorizar la salida de alguna cofradía de manera extraordinaria para poder, digámoslo así, lograr algún milagro. Aprovecho la tesitura para hablaros del abuelo de Jaén, que en el siglo XVIII, por si lo desconocíais, pues resulta que tras petición popular, por el clamor del pueblo, se autorizó que el abuelo de Jaén saliera a las calles por primera vez para obrar el milagro de sanar y erradicar todas las pestes y hambrunas que hubo en la ciudad. Y efectivamente fue obrando milagro tras milagro, porque calles por las que pasaba el abuelo, calles por las que automáticamente cesaba ese contagio y esa epidemia, y cuando llegó al hospital de infectados, en el momento que accedió por la puerta, ningún paciente más entró allí y todos los que había se curaron. De ahí que actualmente el abuelo de Jaén, las llaves que porte, sean las llaves del hospital. Sin embargo, luego después fue entregándole a él también las llaves de la ciudad. Por tanto, cuando procesiona la madrugada del jueves al Viernes Santo, las llaves que lleva colgadas son las llaves de la ciudad de Jaén, y abajo a los pies hay una especie de cofrecito donde van las llaves del hospital de apestados famosos. Digo, por si os venía bien el dato. Bueno, como decía, pues esa sala capitular, justo al lado, tiene un espacio muy curioso que os voy a enseñar ahora mismo, que es este que veis aquí. Si os fijáis, aquí tenemos claramente una pequeña habitación que se puede denominar que es la sala donde estarían los escribanos amanuenses. Estos escribanos amanuenses eran los que redactaban las actas capitulares de todos los capítulos que se celebraban en esa sala capitular. Evidentemente veis aquí los armarios donde se guardaban
esos archivos, y que evidentemente pues veis que se ha creado un pequeño pasillo, digámoslo así, para poder conectar entre lo que es la sala capitular y la sacristía, para que de esta forma se puedan conectar ambas salas y así lo que eran los canónigos, que después de celebrar el capítulo tocaba ir a misa, pues pudieran poder pasar por ahí más rápidamente, cambiarse el ropaje y automáticamente salir a rezar la Eucaristía. Volviendo a la sala capitular, nos vamos a cambiar porque si cruzáramos por ese pasillo que os he mostrado, nos encontraríamos con lo que sería la sacristía. Fijaros la vista, me voy a apartar también para que podáis verla mucho mejor. Aquí tenemos la sacristía, es el espacio más espectacular, más imponente que tiene el templo catedralicio. De hecho, los investigadores, los más expertos, eruditos en el tema en Europa, cuando se habla del Renacimiento español, casi siempre, más que incidir en la propia Catedral de Jaén, se incide en la sacristía de la Catedral de Jaén, porque fue un revulsivo a nivel de funcionalidad, que al fin y al cabo el Renacimiento, por mucha geometría, mucha proporción, siempre primaba mucho lo que era la funcionalidad. Hay que remontarse a la arquitectura gótica, románica de la Edad Medieval, donde las sacristías, pues lamentablemente eran las más sacrificadas, porque muchas veces a la hora de construirse la sacristía se quedaban entre capillas en las que el acceso era muy complejo, muchas veces estaban más en las caras norte que en las sur, eso hace que en el cara norte casi siempre hubiera mucho frío en esa sala, hubiera humedades, lo cual daba pie a generarse ciertos contagios, ciertas infecciones. Además, no tenían muchas veces entrada de luz natural directa, por tanto había que gastarse mucho dinero en lo que era la cera o las propias velas para poder iluminarla, e incluso eran sacristías tan pequeñitas o reducidas que con ese aumento proliferado de los canónigos en las diócesis y sobre todo en las iglesias, como comentaba anteriormente, por ese cometido de rezar y rezar, pues daba pie a que muchos canónigos no pudieran cambiarse a la vez en esa misma sala, tuviendo que esperarse o incluso cambiarse en otras capillas diferentes. Entonces, en el siglo XVI, cuando se celebra el Concilio de Trento, se autoriza que se cambie automáticamente todo lo que es ese tipo de concepciones. Evidentemente se redacta una serie de pautas, de normativa a nivel teológico, artístico y filosófico, y en una de las partes artísticas dicen que en la sacristía debe primar ese concepto de funcionalidad. Por un lado, deben de ubicarse, si puede ser posible, en el lado sur, que si tenía que estar fuera de la iglesia, que se colocaran fuera de la iglesia. El lado sur venía bien porque de esa manera podíamos tener acceso natural a la luz, lo cual hacía que se pudiera iluminar, abaratábamos costes de aceite, de velas, de brea. Incluso el grosor del muro y esa luz del sol que le va dando al estar con esa orientación al sur, permitiría que a lo largo del año pudiera ir teniendo una cierta, digámoslo así, calefacción que mantuviera la misma temperatura durante todo el año, ¿no? De esa forma tendríamos un espacio también caldeado, evitaríamos focos de infecciones y sobre todo evitaríamos que pasaran frío. Y sobre todo lo más importante, que esas sacristías fueran lo más amplias posibles para poder contener a ese gran número de canónigos que demandaba cada una de las parroquias o iglesias. En este sentido, ese concilio de Trento empezó a celebrarse en 1563. ¿Qué importancia tiene la sacristía de Jaén, que vemos que cumple a rajatabla esas características, orientada al sur, fuera de la iglesia, con mucha amplitud para poder albergar a los más de 120 canónigos que tenía la catedral, el grosor del muro y sobre todo la espaciosidad que tiene con esa alternancia de columnas que vemos que van generando unos huecos donde se embuchan, se introducen esos cajones para guardar los ropajes, los ternos litúrgicos, de esa manera dejar un espacio lo más diáfano posible. Con la característica principal que tiene esta sacristía de Andrés de Vandervira es que él comienza a ejecutarla unos años antes de la celebración del Concilio de Trento. Por tanto, Andrés de Vandervira, estamos hablando de que era un visionario en ese sentido, era un adelantado a su época. Es más, no nos quedamos ahí, sino que además no solo va a estar haciendo una arquitectura totalmente italiana, si os fijáis en la parte de arriba, este tipo de triple arco que vemos en la parte superior y sobre todo con ese óculo y ese arco que veis más por encima, que podemos denominar arco abarcante, es claramente un modelo totalmente florentino, sacado de Bramante, o sea, un modelo italiano calcado y copiado en una catedral de Jaén, hecho por Andrés de Vandervira, que se ha demostrado de una u otra manera que tenemos su documentación todos los años anualmente en esta zona y que es imposible que haya ido a Italia. Posiblemente gracias a un librero que vivía en el barrio San Ildefonso, donde él vivió y que de hecho, por si lo desconocéis, Vandervira fue enterrado en la iglesia de San Ildefonso, debajo de
de la capilla de la Virgen de la Capilla, valga la redundancia, con lo que era la túnica o el hábito de cofrade mayor o de hermano mayor de la cofradía de la Veracruz, pues resulta que Andrés Bandevilla posiblemente tuviera acceso a la documentación italiana que traía este librero veneciano, ¿no? Pero voy más allá. Una concepción más medieval, sobre todo más árabe, más musulmana, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, los arcos sabéis que siempre están superpuestos unos encima de otros. A nivel teológico simboliza un contacto más próximo con su divinidad, en esta ocasión Alá. En el tema cristiano se puede derivar que esa multiplicación de arcos, como vemos en esta parte, estos 3 primeros arcos, y luego en la parte superior esa superposición de arcos puede dar lugar a ser un espacio que esté más en contacto directo con Dios en este sentido, ¿no? Y sobre todo las columnas. Las columnas son 80 columnas que rodean toda la sala, evocando un poco a un templo clásico, ¿no? A esos partenones como el griego de Atenas, el Acrópolis de Atenas, o por ejemplo el Alapacis en Roma, que evidentemente son concepciones o arquitecturas clásicas en las cuales se va fijando y revertiendo el propio Renacimiento. En definitiva, un espacio totalmente impresionante, lo más perfecto que podamos ver del Renacimiento español y evidentemente con mucho rasgo italiano, y que nos da paso pues, a la parte superior de esa sacristía, donde nosotros nos encontraremos con la galería alta. Si os fijáis, aquí tenemos, voy a apartar también para que lo podáis ver claramente, lo que son los balcones o las propias galerías altas de esta catedral de Jaén. Un hecho que hace que sea la única catedral del mundo que tiene este sistema de balcones. Si os fijáis en esta parte de aquí, vemos estos balconcitos que evidentemente le van dando la vuelta entera a la catedral, tanto al interior como al exterior. Está claro que esta catedral se va a hacer ex profeso para la reliquia del Santo Rostro. ¿Qué sucede? Como bien sabéis, 15 de agosto, Viernes Santo, son 2 fechas señaladas en el calendario litúrgico donde la reliquia del Santo Rostro se exponía al pueblo en el altar mayor antiguamente cuando era una catedral gótica y era evidentemente previa a esta catedral renacentista. ¿Qué es lo que va a suceder? Que los feligreses llenaban tanto lo que era la propia iglesia de la catedral que el obispado se vio obligado a cerrar puertas, no podía acoger nadie más, no podía entrar nadie más por razones de seguridad, y entonces mucha gente quedaba en la calle sin poder ver la reliquia. Se propone Andrés de Mandelmira que pueda construir una catedral para el Santo Rostro y que pueda dar cobertura en la mejor manera posible de ese tipo de veneración de la reliquia para todo el mundo, para que todos los fieles lo puedan ver. Entonces deciden Andrés de Mandelmira sacarse de la manga un recurso muy curioso. Por encima de las capillas, limpiar toda esa parte de pared de piedra rocosa y hacer una serie de habitaciones o galerías, que son las famosas galerías altas. Parte del balcón que veis aquí pertenece a esa galería alta, en la cual la reliquia a partir de ahora se va a subir ahí arriba para mostrarse tanto al exterior, a esos fieles que quedaban en la calle sin poder ver la reliquia, como también, por supuesto, al interior, para que de esa manera los fieles que estaban dentro de la catedral también pudieran ver la reliquia del Santo Rostro. Evidentemente, estos pasillos pues son muy largos, son bastante grandes, le dan la vuelta entera a la catedral y, por supuesto, en cada punto cardinal de esta galería es donde se va a mostrar esa reliquia del Santo Rostro. Actualmente, parte de esa galería la podemos visitar, son visitables, pero la otra parte no se pueden visitar porque está a día de hoy el archivo histórico diocesano. ¿Perdón? Este espacio nos va a llevar también a otro espacio también bastante curioso y relevante en este sentido. Aquí tenemos lo que es la propia antesacristía. Un espacio que a priori pues, no se llega a ver muy bien realmente, ¿no? Por el hecho de que es un espacio chiquitito y que realmente no se puede apreciar mucho lo que es la arquitectura que estamos viendo, pero sirve muy bien para poder hacernos a la idea de lo que sería propiamente dicha el tema de la conexión que habría entre la propia sacristía y la sala capitular, por ende, con la propia iglesia. De esta manera, lo que nosotros pretendemos es que acentuar, digámoslo así, incidir en el tema de cómo se aprecia claramente que la sacristía y sala capitular está claramente exenta fuera de lo que es la propia iglesia de la Catedral de Jaén. Como decía anteriormente, esta antesacristía un espacio de comunicación, un espacio de conexión directa, ¿no? Digámoslo así, entre ambos espacios. Sin embargo, en esta antesacristía nos encontramos con una especie de objeto bastante curioso en ese sentido,
y que estamos hablando de que es la custodia de la Catedral de Jaén. Esta custodia os la voy a mostrar ahora mismo aquí en pantalla, aquí la tenéis, ¿de acuerdo? A ver si me puedo apartar un poquito más. Si os fijáis, esta custodia es una obra nueva, moderna, no es la original, que se perdió en la Guerra Civil, la milicia republicana la sacó a rastras de la catedral y se cuenta que la fundieron y se la vendieron a un embajador francés por 1.200.000 pesetas, pero el caso es que desde la Guerra Civil hasta los años 70 Jaén no tuvo custodia. En los años 70 se decidió dar una serie de indulgencias para aquellas personas que pudieran ayudar a la construcción de una nueva custodia y se pudo hacer una réplica exacta de la antigua custodia gracias a unos documentos fotográficos que se conservan hoy en día, porque cuando vino Isabel II de España de visita oficial a Jaén en el siglo XIX, en 1863, pues resulta que a ella se le dio como presentes, como regalo, varias fotografías. Una era del Santo Rostro, y otra era, por supuesto, la de la custodia de la Catedral de Jaén. De ahí que sepamos cómo era la antigua custodia de la Catedral de Jaén, del mismo modo que también podamos saber cómo era antiguamente el propio Santo Rostro. Porque gracias a esa fotografía podemos ver cómo lo que es el propio lazo del diamante que tiene la reliquia del Santo Rostro, pues claramente es totalmente diferente al que tiene en la actualidad. Aquí lo veis, se ve un poco mal, pero bueno, se ve una fotografía antigua de cómo era esa reliquia del Santo Rostro y actualmente pues lo que es la propia reliquia, las modificaciones que ha podido surgir previamente han sido solo por lo que viene a ser el propio lazo de diamante, que ese lazo es lo único que se perdió durante la Guerra Civil Española. Sabéis que desapareció durante la guerra y se encontró en una cochera en Francia, en París concretamente, y cuando se recuperó, pues lo único que había perdido era el propio lazo de diamante. Sin embargo, lo interesante que tiene esta reliquia del Santo Rostro, fijaros la faz de Cristo como está pintada prácticamente sobre lo que era un paño de lino pegado a una tabla, sino que también el marco que tiene un marco totalmente labrado y decorado con infinidad de piedras preciosas, de gemas, rubíes, esmeraldas, lapislázuli y, como ya he mencionado antes, diamantes, pero también una de las cosas más curiosas o interesantes que podamos tener en la parte trasera. Fijaros, esta es una foto inédita que tenemos nosotros, bueno, en fin, y al cabo pudimos conseguirla, y que merece mucho la pena porque esta es la parte trasera del Santo Rostro, todo esto es donde estaría la zona de los diamantes, y que aquí viene grabado, tallado a mano, cuando en el siglo XVIII se le decide regalar este famoso marco o retrato con piedras preciosas de esta reliquia del Santo Rostro. En definitiva, un poquito de historia de lo que es la propia Catedral de Jaén, que espero que os haya servido de ayuda y que para cualquier cosilla, pues aquí nos tenéis para poder ir preguntándonos y sobre todo ayudándonos en estos días de coronavirus, de aburrimiento y de encerramiento en nuestras casas, y que nuestro fin no es otro que intentar animar. Espero que os haya gustado, seguramente os habréis quedado con ganas de saber muchísimas más cosas que intentaremos ir explicando de una u otra manera y que evidentemente pues también queréis a lo mejor aportarnos alguna cosa, pues siempre será bienvenida, nos lo podéis poner por nuestros canales de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o incluso YouTube, y en ese sentido nos lo podéis poner en Claritas Turismo, que siempre será bienvenido. Incluso cualquier sugerencia de hacer un vídeo de cualquier otra cosa, un momento que os ocurra, siempre y cuando la logística nos lo permita, pues podremos hacerlo. Será por tiempo. Muchas gracias y a pasar buenos días de confinamiento.